Así que tal si oras conmigo. Señor Padre, te doy gracias por esta noche. Padre, te pido, Señor, que esta enseñanza que voy a estar, Señor, trayendo, que pueda ser de mucha bendición, de edificación, de crecimiento. Padre, que cada persona que la escuche pueda entender los tiempos que estamos viviendo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hoy voy a estar hablando de los tiempos de apostasía. Es importante la enseñanza de hoy porque nos va a poner en el contexto de lo que estamos viviendo como iglesia. Nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos una función en el mundo. Y esa función puede verse estorbada si nosotros nos desviamos del camino eterno, del camino que se encuentra en Jesucristo, del camino de salvación. Entonces, quiero tocar primero, antes de proseguir, la definición de apostasía para poder entenderlo a cabalidad. ¿Qué es apostasía? Apostasía en la definición significa rebelión, abandonar la fe, diserción de la verdad. Eso es lo que significa apostasía. En palabras simples, cuando una persona abandona su fe en Dios. Esto se puede ver como ateísmo, pero una persona que aceptó a Jesucristo como su único Señor y Salvador y pasó por algunas situaciones o circunstancias o adversidades y de repente comienza a dudar de su fe, comienza a dudar del Creador de los cielos y de la tierra y por su experiencia decide abandonar su fe y no creer más en Dios y decir que Dios no existe. Eso es apostasía. Apostasía es cuando una persona se rebela en contra del evangelio, se rebela en contra de la iglesia y comienza a perseguir la iglesia, la que antes defendía, la que antes era parte de esa iglesia, ahora por situaciones quizás que pasó dentro de la iglesia, que pasó dentro de la iglesia, que quizás con hermanos en Cristo, quizás con algún ministro, quizás con algún pastor, quizás con algún profeta, quizás con un supuesto apóstol, pues eso impactó su corazón y ahora decide salirse de la iglesia, decide perseguir la iglesia y decide atacar la iglesia. Y algo importante que usted debe saber es que la iglesia es la novia de Jesucristo. Es la novia de Jesucristo. El que no ama a la iglesia, no ama a Jesús. Es mentira aquellos que dicen, no, yo creo en Jesucristo, pero yo no creo en la iglesia. No, es mentira, porque la iglesia es la novia de Jesucristo. Imperfecta, como todos nosotros, pero es la novia de Él. Por eso es que Jesucristo tuvo que venir a morir por nosotros, porque todos somos pecadores. ¿Cuántos me están entendiendo? Ninguno de los que está aquí, ninguno de los que me va a ver, ningún cristiano en el mundo entero es perfecto. Y cuando hablo de perfecto, hablo de la perfección sin falta. Porque nosotros somos perfectos en Jesucristo, porque Dios nos mira a través de Jesús, a través de su sacrificio, a través de su sangre. Así que apostasía también tiene que ver con estas personas heridas con la iglesia, que desacreditan la iglesia, que persiguen la iglesia, que ofenden la iglesia. Apostasía también tiene que ver con rechazar las doctrinas bíblicas de la salvación, que comienzan a buscar otros medios para ser salvos. Que ya no es suficiente la cruz del Calvario, que ya no es suficiente la salvación en Jesús,
y comienzan a practicar la ley, comienzan a practicar rituales, comienzan a practicar dogmas de humanos pensando que eso les trae salvación. Eso también es apostasía. Así que eso va bien ligado a la religiosidad, va bien ligado al fariseísmo. Cuando hay personas que piensan que pueden ganar su salvación por sí propia, por su propia cuenta, empiezan a tirar la gracia por el piso. Y nosotros somos salvos por la gracia de Jesús. Entonces, rechazar la doctrina bíblica. Cuando una persona rechaza la verdad y empieza a abrazar falsas doctrinas, es apostasía. Empieza a abrazar falsas enseñanzas, es apostasía. Y eso lo vamos a ver pronto en los versículos que vamos a estar leyendo hoy. Ahora bien, me gustaría que fuera Segunda de Tesalonicenses. Vamos a la palabra. Segunda de Tesalonicenses. Voy a estar leyendo del capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, este es mi primer punto. La apostasía se va a manifestar antes de la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es antes de que se manifiesta el anticristo. Lo que nos está diciendo aquí, el hombre de perdición, antes que se manifieste el anticristo, tiene que ocurrir el arrebatamiento. En la escatología se establece este fundamento. Así que nosotros estamos en la antesala del arrebatamiento. Lo que va a suceder en los próximos años es que la iglesia va a ser arrebatada, que Jesucristo va a venir y se va a llevar a la iglesia, aquellos que hemos creído en Jesús. Y después de esto va a venir el control del anticristo. Y ahí empieza el trato de Dios con el pueblo de Israel. Hay un trato que es el trato de Dios con la iglesia, que es bajo la experiencia del Espíritu Santo, bajo la experiencia redentora. Entonces, esta dispensación del Espíritu Santo, que es la que estamos viviendo, es el trato con la iglesia. Pero en este trato con la iglesia, como el enemigo sabe que le falta poco tiempo y que la iglesia va a ser arrebatada, él va a introducirse dentro de la iglesia. Porque los enemigos del evangelio no van a ser los externos, van a ser los internos. Y por eso es que se va a manifestar la apostasía como nunca antes. Ya la estamos viviendo. Ya está avanzando. Y mientras más avance la apostasía dentro de la iglesia, porque recuerda, apostasía es que antes creíste, ahora eres enemigo de la fe, o apostasía, como yo dije, que te vas de la verdad y haces una verdad que es una mentira de Satanás. Así que hay muchas iglesias llamándose iglesias cristianas que no son iglesias, que no son la iglesia de Cristo, que no han sido lavadas con la sangre del Cordero. Porque el que tiene un encuentro con Jesús obedece la palabra. El que tiene un encuentro con Jesús, su vida es transformada. Así que hay una iglesia que ha abrazado el espíritu del mundo. Y esa iglesia es una iglesia apóstata. Así que ya no se debe llamar iglesia.
tienen nombre de iglesia, tienen nombre de vivos, pero están muertos. Así que es importante entender esto. Pero antes de que se manifieste el hijo de perdición, esa apostasía llegará a la iglesia. Muchas iglesias cristianas dejarán de ser. Pero eso es la antesala de que Jesucristo viene por nosotros. Así que los verdaderos creyentes nos debemos alegrar. No debemos entristecernos, nos debemos alegrar porque pronto vendrá nuestro Redentor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que viene el arrebatamiento porque se manifiesta la apostasía. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Nosotros debemos prepararnos. Nosotros debemos hablar la verdad. Nosotros vamos a ser perseguidos por hablar la verdad. Pero no importa, porque hay alguien que nos defiende. Porque mientras esté el Espíritu Santo en la tierra trabajando con la iglesia, Él es quien nos defiende. Él pelea nuestras batallas. Una iglesia que abraza la verdad, que no deja que el espíritu del mundo domine dentro de ella, es una iglesia que Jesucristo la defiende. Es una iglesia que Jesús pelea por ella. Entonces usted debe saber de qué bando está. O somos del mundo o somos de Cristo. Pero no hay grises en el evangelio. En el evangelio no hay grises. O es bueno o es malo. No hay medias verdades. O es verdad o es mentira. Entonces, para que la iglesia de Cristo sobresalga en este entorno de oscuridad, debe tener cuidado con la apostasía. Porque hay muchos que comenzaron bien la carrera, pero la están terminando muy mal. Pero el problema es que no se dan cuenta. Porque la apostasía viene por un espíritu de engaño. Y eso lo vamos a seguir viendo. Primera de Timoteo capítulo 4. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Me detengo aquí. Los postreros tiempos es el final del tiempo. Y dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, algunos rechazarán la fe de las maneras que estuve hablando al principio. Entonces nos encontramos, ¿en dónde? En los postreros tiempos. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Y mira por qué le sucede esto a los creyentes. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los cristianos van a ser engañados porque prestaron oído a espíritus engañadores. Ahora, ¿dónde ministran esos espíritus engañadores? En el mundo, en las discotecas, en las fiestas. No, esos espíritus engañadores están diseñados para manifestarse en la iglesia. Esos espíritus engañadores están tomando posesión de ministros, de pastores, de profetas y de falsos maestros. Porque para que alguien que se llame creyente o que sea cristiano sea engañado, necesita escuchar. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, los espíritus engañadores, ¿dónde se van a manifestar? En la iglesia. Y el que no tiene discernimiento va a ser influenciado con esos espíritus engañadores. Es más, les voy a enseñar algo. Los que imparten o son instrumentos de esos espíritus engañadores, muchos no saben que están engañados. Es más, muchos no saben que Satanás lo está utilizando. Porque su avaricia, eso lo vamos a ver ahorita, los ha cegado. El poder, la fama, el dinero y el querer sobresalir
ha cegado su entendimiento espiritual. Y por tanto, son instrumentos de Satanás creyendo que son instrumentos de Dios. Y estos espíritus engañadores, ¿dónde es que van a ministrar? En la iglesia. Porque si no es en la iglesia, no hubiera apostasía. Porque apostasía es cuando un creyente abandona su fe. Cuando un creyente abandona la verdad. ¿Y quién los va a confundir? Espíritus engañadores. ¿Cuántos están aquí y me están siguiendo? Y hay doctrinas de demonios. Yo les he enseñado que la doctrina es un conjunto de creencias. Nosotros como creyentes tenemos doctrina, pero es la doctrina fundamentada con los fundamentos de los apóstoles originales, los verdaderos apóstoles, que pusieron cimiento, que pusieron fundamento. Esos apóstoles que nos pusieron los fundamentos, pues nosotros creemos en sus enseñanzas, ese conjunto de creencias, y eso es doctrina. Pero estos falsos maestros enseñan con espíritus engañadores falsas doctrinas que convencen a los cristianos y lo hacen creer que es la doctrina del evangelio. Así que por esta razón llega la apostasía, serán influenciados y engañados por espíritus. Así que hay espíritus demoníacos de alta jerarquía para engañar a los que han creído en Jesús. Cambiar las doctrinas de Cristo después de haber aceptado a Jesús es un alto nivel demoníaco. Es un alto nivel demoníaco. Porque aquel que ha gustado de la gracia es imposible abandonar la fe. Imagínense la autoridad que estos espíritus engañadores manifiestan. Ahora, este evento se da y la gente son engañados. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Me debo quedar aquí. Mira lo que dice encubiertamente. Es decir, quiero utilizar otra palabra para hacerme entender y para que usted entienda lo que acaba de decir aquí la Biblia. Sigilosamente. Que ellos introducen una mentira por medio de algunas verdades. Es como tener un vaso de agua con un poquito de veneno. Entonces ese poquito de veneno, a pesar de que sea una gota, va a matarte. Y así son las enseñanzas de los falsos profetas. Te enseñan muchas verdades espirituales. Las personas se impresionan. Dicen, Dios está con él. Hacen señales. Pero en medio de todo eso, introducen enseñanzas encubiertas que pueden introducirse en el corazón de las personas. Las personas la creen como una verdad y son engañados. Y por tanto se apartan de la verdad de Cristo. Doctrinas encubiertas, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Mira lo que dice, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Quiero detenerme aquí porque si usted se fija está hablando mucho de la verdad. La palabra dice que la verdad es Jesucristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces, por medio de enseñanzas encubiertas van a
trastocar la verdad de Cristo y las personas con falta de discernimiento van a creer en ellos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Así que los falsos maestros, los falsos profetas, escúcheme bien, número 1, van a entrar enseñanzas al cuerpo de Cristo encubiertas. Van a traer muchas verdades del evangelio, pero van a traer enseñanzas encubiertas. Que el que no esté afilado en la palabra de Dios va a caer en confusión. El que no conozca la Biblia va a caer en confusión. Y vivimos en una generación que no lee la Biblia, que no conoce la Biblia, que no le gusta estudiar la Escritura, que le gustan los mensajes de motivación, que le gusta que los motiven. Pero el evangelio no es un evangelio de motivación. El evangelio es un evangelio de salvación. El evangelio no es un evangelio para hacernos millonarios. El evangelio es para sacarnos de muerte a vida. Entonces saben lo que la gente quiere escuchar. Y como saben lo que la gente quiere escuchar, pues entonces preparan mensajes para enamorar a la gente. Y la gente, ¡ay, qué poderoso! ¡Ay, salí animado! Pero eso lo puede hacer un motivador. Y no tiene que leer la Biblia ni estudiarla. Entonces, encubierto, recuerde eso. Mira lo que dice, harán mercadería. Es decir, del evangelio lo convertirán en un negocio. ¿Se ha visto en los últimos 20 años? ¿Sí o no? Hacen del evangelio un mercado para hacerse millonarios, poderosos, para sentirse que están por encima, no abajo. Entonces se le predica a la gente un falso evangelio porque el evangelio de la prosperidad no existe. Eso no es un evangelio. Existe el evangelio de la salvación. Que Dios nos puede prosperar alma, cuerpo y espíritu, sí, pero eso no es un evangelio. El evangelio único que existe es el evangelio de la redención. Ese es el único evangelio. Entonces, harán mercadería de vosotros con palabras que fingidas. Es decir, que hablarán cosas que no sienten. ¿Por qué? Porque saben que la gente tiene comezón de oír. Que la gente quiere salir de una necesidad. Entonces son falsos maestros entrenados. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar los falsos maestros y profetas? ¿Cómo yo puedo identificar los falsos maestros y profetas? Les gusta ser idolatrados, promueven las falsas doctrinas, hacen mercader del evangelio, promueven el misticismo. Así usted los puede identificar. Son lobos vestidos de ovejas. Tienen apariencia de piedad, pero son malvados por dentro. Sus familias están en desorden, pero tienen una apariencia que engaña a las otras personas. Porque muchas personas se dejan llevar por lo que sus ojos ven, no por lo que son. Jesús nos lo advirtió. Mateo 7, 15 al 22. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol, escuche bien, que no da
buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No termino aquí, pero quiero explicar algo. Así que es importante entender que no es por su apariencia. Ay, qué lindo predica. Ay, mira, sabe mucho de la Biblia. Ay, qué lindo se viste. No es por su apariencia, es por su fruto. No nos dejemos engañar. Pues la gente se deja engañar porque si tiene una buena oratoria, porque si tiene un acento peculiar. Es como los puertorriqueños que se dejan impresionar cuando viene otra persona que tiene otro acento. Y se sorprenden. Y los tratan con mayor dignidad que al mismo puertorriqueño. Porque tiene un acento diferente. Entonces eso le pasa a los cristianos en todo el mundo. Cuando ven a alguien peculiar, recuérdense que Satanás se disfraza como ángel de luz. Debemos estar pendientes, tener mucho cuidado. Así que por sus frutos los conoceréis. No se conocen por sus dones. Amén. Mire lo que dice versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Está hablando de personas que parecen ser grandes hombres de Dios, porque está hablando de que profetizaron, está hablando de que echaron fuera demonios. Usted ve una persona echando fuera un demonio y usted dice, olvídate, está bien ungido esa persona. Usted ve una persona haciendo milagros, está ungido. Y ahí, en ese versículo dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. Así que es importante lo que estoy hablando ahora, cuidado con los lobos. ¿Por qué? Porque Satanás es de influencia dentro de la iglesia para que el pueblo de fe abandone su fe tras hombres. Y una de las señales que tenemos que tener mucho cuidado es cuando el hombre atrae a su iglesia para él. Cuando el hombre quiere halagos, cuando el hombre quiere reconocimiento, cuando el hombre quiere tratos especiales. Cuando el hombre quiere tratos especiales hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Nosotros honramos a los hombres de Dios. Yo honro a los hombres de Dios, pero no idolatramos a los hombres de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque la apostasía se introduce bajo un conocimiento falso. Entonces vivimos en tiempos de apostasía donde hay lobos vestidos de oveja, donde la iglesia debe saber identificarlos, porque si no los identificamos, nosotros podemos caer en una doctrina de demonios. Y ahora voy más lejos porque ya mismo estoy culminando. Debemos entender que hay un movimiento satánico a nivel mundial como nunca antes. Lo voy a repetir de nuevo. Hay un movimiento satánico como nunca antes. El enemigo está utilizando muchas herramientas. Pero algo que debemos entender, que el mundo puede estar en caos, pero la iglesia de Cristo no. El mundo puede estar en caos, pero ¿qué está sucediendo? Que esta influencia del mundo se está introduciendo en la iglesia. Y ha ido sutilmente. Porque Satanás no tiene apuro. Él lo hace todo
en el tiempo indicado. Y Él ha venido de años, porque usted está viendo lo que está pasando ahora. Esto es fruto de una siembra. Porque una siembra siempre va a dar fruto. Así que todo lo que está pasando, esto es producto de una siembra. Esto no llegó, no hemos llegado a donde estamos, porque esto pasó ayer. No, esto es producto de una siembra. Esto es producto de una iglesia tolerante al pecado y a la maldad. Escúcheme bien lo que estoy hablando ahora. Esto es producto de una iglesia tolerante al pecado, tolerante a la manipulación, tolerante a malas enseñanzas, tolerante a falsas doctrinas. Y por eso ha llegado la apostasía. Porque no juzgues. Porque la palabra dijo que no juzguemos. Sí, pero eso está sacado fuera de contexto. Porque el apóstol Pablo juzgaba entre lo bueno y lo malo. Está sacado fuera de contexto. Entonces, no te metas con el ungido de Jehová, sacado fuera de contexto. Y ahí el ungido de Jehová así deshacía. Predicaba falsa doctrina. No, pero no te metas ahí, pues es el ungido de Jehová. ¿Cuánto me están entendiendo y siguiendo? Entonces, la tolerancia a lo negativo nos ha llevado a donde estamos. Ahora, ¿cómo podemos salir de esta crisis de la cristiandad? Nosotros haciendo la diferencia. Nosotros parándonos firmes. Porque te quiero decir algo, la palabra de Dios ofende. La palabra de Dios ofende a muchos. Ofende al que está en pecado, la palabra del Señor. Ofende. Pero a nosotros lo único que nos debe importar es agradar a Dios. Predicarla como está escrita. Y si predicamos lo que está escrito y le ofende a otra persona, no es nuestro problema. Yo siempre digo, yo predico la palabra del Señor. Yo enseño la palabra de Dios. Entonces, para poder ir en contra de la apostasía, para ir en contra y nosotros ser la luz del mundo, la sal de la tierra, debemos abrazar los principios de la palabra de Dios. La palabra dice que solo los valientes, y hay una versión que dice que solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Llegó el tiempo de hacer la diferencia. Es el tiempo de hacer la diferencia. Somos diferentes. No pensamos como el mundo. No actuamos como el mundo. Entonces nosotros debemos entender esto. O sea, en medio de lo que vamos a vivir, porque esto no va a retroceder, las cosas van empeorando. Yo quiero que usted entienda eso. Esta doctrina que le enseñaron que la iglesia iba a tomar control del mundo, eso no es lo que dice la Biblia. La iglesia va a predicar el evangelio a toda criatura. Pero no va a tomar el control de este mundo, porque el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Me están entendiendo ahí, verdad? Doctrinas falsas que llevan a las personas a apostasía, a soñar, como dicen en Puerto Rico, con pajaritos preñados. No, el mundo va de caos en caos. El mundo va de guerra en guerra. Lo estamos viviendo ahora en Israel con esta guerra. Esto va a ir empeorando. La manipulación va a ir empeorando del mundo, del sistema, pero nosotros somos otro reino. Y eso es lo que usted debe entender. Usted no se me puede acobardar. Ay, que hay guerra, ay, que hay esto, hay que... Deje de ver las noticias. Y póngase a leer la palabra de Dios. No puede ser un cobarde. Nosotros vamos a seguir evangelizando, vamos a ganar gente para Cristo, que cuando Cristo venga, nos encuentre trabajando en la obra del Señor. Trabajando para Cristo, salvando almas, haciendo eventos, así como el de mujeres. Entonces, la gente está más pendiente a las noticias que a la Biblia. Saben más lo que dicen las noticias, que a veces dicen un montón de mentiras, inventan muchas cosas.
que a la palabra del Señor. Usted esté pendiente a la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Ah, mira, es que ya esto se profetizó. Ya Dios lo profetizó. Ya Jesús lo habló. Entonces también los falsos profetas tratan de impresionar a la gente con cosas que ya Jesús habló y la gente se los cree. Va a haber terremotos, ya eso Jesús lo dijo. ¿Cuántos me están entendiendo y siguiendo? Y después va a ir un terremoto y se echan el crédito. Falsos profetas. Si ya Jesús lo dijo, que en el final de los tiempos iba a haber terremoto, iba a haber hambre. No, que va a haber hambre. Ya yo lo sé, eso es cuento viejo, dime otra cosa. Entonces la gente se deja impresionar y ahí es que viene la apostasía. Porque ponen la mirada en donde no la deben poner. Y termino con esto. Hay dos reinos. Está el reino de los cielos, donde está Jesús, donde el rey es Jesús, y está el reino de las tinieblas, donde el rey es Satanás, y donde se está manifestando porque por la soberanía de Dios lo está permitiendo. ¿Por qué Dios lo permite? No lo sabemos. Nosotros podemos especular mucho porque los hombres se creen que saben mucho y hacen mucha teología, pero usted no conoce el corazón de Dios ni el fin de la película completo. La escatología es para darnos una idea, el estudio del final de los tiempos y ver las profecías es para darnos una idea. Pero por eso hay muchas diferencias en cada una de esas teologías. Unos dicen que no vamos a pasar nada de la tribulación, otros dicen que vamos a estar en parte de la tribulación, otros dicen que vamos a estar en la tribulación, otros dicen que no va a haber arrebatamiento, otros dicen que solo va a haber una venida. Todo el mundo especulando según la idea de lo que ellos entienden, pero al 100% ningún ser humano tiene la razón. Entonces, la escatología es para tener una idea de los tiempos que estamos viviendo y darnos señales a nosotros. ¿Cuántos me están siguiendo y entendiendo? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Que en este mundo de caos, poner nuestra mirada en Jesús, en Jesús, en Jesús, en ganar vidas para Él, en restaurar al perdido. Porque estamos en la temporada de la gracia, donde la iglesia tiene el poder de ministrar la salvación del que murió en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Dele gracias al Señor porque usted está en la temporada de la gracia. Porque cuando no estemos en la temporada de la gracia y el anticristo se manifieste, mira, amado, y los 144,000 empiecen a predicar el evangelio y empieza el trato con los judíos, que eso va a ser, ya el trato con la iglesia se acaba, empieza el trato con el pueblo de Israel y van los 144,000 y van a predicar al pueblo de Israel que el Mesías es Jesucristo y parte de los gentiles van a creer, pero el poder va a estar en el anticristo y el que crea en Jesús, mira, le van a cortar la cabeza, lo van a matar. Así que el tiempo de la gracia de la iglesia, de salvación, de poder manifestar el reino de Dios aquí en la tierra es ahora. No es cuando Jesús venga. Así que, amados, le hablé esto en esta noche porque es importante estar alerta con nuestros sentidos bien despiertos y que esto nos motive a predicar a Cristo como nunca antes. ¿Cuántos me dicen amén a eso?